Qué linda. Siento que vamos a arrancar al espacio. 3, 2, 1, ¡oh! Y lo que Literal, así. en verdad sí, me siento que estoy en una nave. Me encanta. Amo. Y qué buen comienzo con esa risa. Sí. Bienvenida al Life Whispers Podcast. Por aquí Viviana Soto, su host, y la doctora Irma Torres. Hello. Bienvenida a otro episodio del Wellness Whisper Season. Estamos súper emocionados de traerles hoy como que la primera historia. La última vez hablamos un poquito del bienestar en general, ¿verdad? Y las historias de bienestar. Y hoy nos enorgullece traer a Carla Guilfogle. Yo estoy súper emocionada porque estás aquí, Carla. Gracias a ambas por recibirme en su espacio y yo poder contar un poco de mi historia y así, ¿verdad? Inspirar a otros. Me Yo encanta. quiero compartir con la comunidad de Life Whispers que Carla fue la persona que cambió mi mirada, mi entendimiento y mi relación con los certámenes de belleza, porque ella nada más y nada menos es Miss Universe Puerto Rico 2023. Que vaya, es Gracias. súper reciente. Yo pensaba que era como más viejito, ¿no? Sí, Me sí. encanta. Y además de representarnos, Carla tiene una historia increíble que genuinamente estoy tan feliz de que más personas la puedan escuchar, así que bienvenida. Bienvenida. Gracias. De verdad que para mí un honor y les había mencionado que creo que nunca había tenido la oportunidad de sentarme y ser intencional en contar esta parte de mi historia. Había tenido muchas entrevistas, pero más dirigidas a mi desempeño en el Miss Universo y pues ahora yo creo que estoy en una etapa donde me puedo sentir más cómoda y libre de contar. Ay, sí. Amo Y creo que esa es la belleza de un podcast, que como que se puede profundizar. Sí. Es un long format, so permite este tipo de conversación. Y yo estoy súper emocionada. Algo súper interesante, ¿verdad? A la hora de que Irma coordinó esta entrevista, me pareció súper interesante el tema de lo que es lo que es un concurso de belleza, ¿verdad? Porque creo que muy pocas personas pensarían que el bienestar y un concurso de belleza van de la mano. Nosotros en la entrevista pasada, que hablamos un poquito de nuestra jornada al mundo de bienestar, hablamos del impacto que ha tenido lo que es la industria de belleza en general y de la moda en nuestra salud. En mi caso, Sí. que hablamos de lo que era Victoria's Secret y cómo el Victoria's Secret Fashion Show tiene este impacto, Claro. que la gente se siente insegura, ven esta como que imagen de cómo se supone que se vean, cuando la realidad es que es todo menos la realidad. Claro. ¿Verdad? Entonces yo creo que crecimos con mucha inseguridad. Siempre en los certámenes de belleza estaba el swimsuit contest y como que todo el mundo se está comparando y genera de por sí un ambiente tenso y donde todo el mundo pierde un poquito de autoconfianza y amor propio. Así que me encantó cuando trajiste esta idea, ¿verdad? De traer a Carla, que no solamente representa pues lo que es un concurso de un certamen de belleza, sino un ángulo bien diferente de este tipo de actividad que suceden, ¿verdad? Así que estoy bien emocionada de dive a little deeper en este tema. Así que yo quiero empezar a ver con que cuando estábamos preparándonos para esta entrevista, lo primero que yo escuché en el voice note fue: a mí no me gustaban los certámenes. Y es como que, ok, plot twist. ¿Cuándo sucedió el cambio? Y lo Me cómico es encanta. que Irma también mencionó. Claro, porque yo vengo y lo hablamos en el conversatorio, el espacio pasado, que yo vengo con una conciencia de cuerpo, de habitar un cuerpo grande y en los certámenes no me siento identificada. Y algo que no sé si me estoy adelantando, pero algo que me conecta con Carla no es la forma de nuestro cuerpo, es la manera que vemos la vida y el activismo que ella hizo desde la plataforma. Me Entonces, encanta. para mí fue como blow your mind en que aquí tenemos una persona que ya nos contarás un poquito más de tu historia, Carla, pero que tiene tantas facetas y que ella y yo siendo tan diferentes podemos tener tantos puntos en común en búsqueda y trabajar ese bienestar. So, para mí, Totalmente. por eso me honra tanto que hayas aceptado y estuvieras aquí hoy. Gracias. Pues sí, contando un poco de esa historia de que la realidad no me gustaban para nada los certámenes. Y es porque yo los percibía quizás muy similar a como Irma estaba mencionando, cuando yo escuchaba la palabra concurso de belleza, o sea, competencia
de belleza. Ajá. Estamos compitiendo para ver quién es la más bella. Y se elige a la mujer más bella, Ajá. ya sea de Puerto Rico o del universo o del mundo. Y ya para mí eso generaba una contradicciones, o sea, no me levantaba, me incomodaba, Claro. no me hacía sentido, porque mi mente de jovencita, adolescente, que siempre fui muy, muy despierta, me encantaba cuestionar las cosas, leer mucho, nada, estar al día con lo que estaba pasando, no me dejaba llevar por la norma ni por lo que me vendían, sino que yo siempre quería indagar más. Y yo veía eso y decía, ¿cómo es que hay que competir para saber quién es más bella? Para mí todos somos bellos. Claro. Yo estaba en esa rebeldía y todavía la llevo presente y la tengo como que como parte de mi filosofía de vida. Para mí todos somos bellos, todos tenemos algo increíble que aportar al mundo, todos tenemos un propósito. Yo siempre partía desde ese espacio y particularmente porque tenía muchas amigas cercanas que... a diferencia de mí, porque la realidad es que, al igual que Irma menciona, que como me encanta como tú lo dices, habitas en un cuerpo grande, pues yo nací con unos aspectos, ¿verdad?, físicos que a nivel social se consideraban como el estereotipo de la belleza, ¿verdad? Claro. Que tú no necesariamente escogiste, fue que yo, como correcto, llegaste. es como yo llegué a este mundo siendo alta, delgada, no sé, el cabello, la sonrisa, o sea, muchas personas, y recuerdo desde muy niña, me paraban en la calle, me decían, tú modelas, tú deberías estar en un certamen, esto y aquello y lo otro, porque obviamente asocian, ¿verdad?, una cosa con la otra. ¿Era algo que te Pero- molestaba o no? Pues no me molestaba, pero yo decía, uy, no, Le daba lo mismo. no me identificaba, o sea, yo decía, ¿para qué? Como que yo no lo entendía, o sea, ¿por qué estar en un espacio para que alguien me valide que yo soy linda o que yo soy Claro. bella? Y Y- esa era la dinámica que estaba sucediendo en aquel momento. Y discúlpame, pero o sea, yo tenía otras amigas muy cercanas a mí que eran bien diferentes a nivel físico. De hecho, de mis mejores amigas, 2 de ellas son negras, mujeres negras, con su pelo afro. Y entonces yo recuerdo el racismo que ellas vivían. Claro. Y entonces yo las tenía muy cerca de mí y yo veía la diferencia de cómo las trataban a ellas versus a mí. Y entonces yo no iba con eso. Entonces, nada, pasó el tiempo, que después ahí cuando entré a mi primer certamen, no sé si me querías preguntar algo antes de... No, más que nada iba a reflejar que ahorita comentabas que siempre has tenido esa mente curiosa y cómo eso entonces te permitió no tomar esos compliments que te daban en la calle como tu bandera de lo único que tienes que aportar al mundo, porque estabas como muy consciente de que tu aporte hacia el mundo era mucho más que la manera del cuerpo en el que naciste. Totalmente. Y eso yo lo tenía, yo digo que yo era una viejita en cuerpo de niña, porque siempre fui o sea, desde muy niña estaba como bien conectada al mundo de los adultos, de lo que sucedía a mi alrededor. Yo era muy despierta. Yo recuerdo inclusive escuchar a los adultos pensar y sentir que los niños como que no sabemos mucho, es como que no entendemos mucho. Y yo bien calladita, yo sabía más de lo que ellos se imaginaban y entonces pues yo sabía que mi poder y mi valor estaba mucho, o sea, tenía todo que ver con lo que estaba pasando aquí y aquí. O sea, yo siempre estuve claro que vine a este mundo a hacer grandes cosas y no sabía cómo las iba a hacer, no sabía cómo las iba a alcanzar y todavía yo soy súper joven, me quedó una vida por delante, pero sí, confié en que ese pensamiento crítico innato que siempre tuve era como la semilla del éxito en mi vida y lo que me iba a llevar a estar en los espacios donde yo quería estar, como sintiéndome cómoda, ¿verdad? Con mis valores siempre como que bien presentes, mis principios. Y siempre lo tuve claro. Nunca dudé, por más que las personas alrededor quisieran minimizar mi valor a un solo aspecto, yo sabía que siempre era mucho más. Me encanta escuchar la perspectiva desde tu lado, ¿verdad? Porque obviamente no es algo en el que me identifico. Y a veces hay
momentos que uno es tan naif, ¿verdad? Uno es tan niño y uno no tiene ese conocimiento de lo que es el físico, de lo que es el modelo perfecto para la sociedad en los certámenes. Y de momento tan pequeña empiezan a inculcar esto en ti. Sí. Tú al ver este tipo de, pues, de diferencia en cómo te tratan a ti, cómo tratan a tus amistades, cuando tú empiezas a crecer, es de Patillas, ¿no? Correcto. Me soy de encanta porque yo Patillas. siempre digo que Arroyo y Patillas son estos dos pueblos que nunca he ido y como que Ok. son un misterio para mí. Así que Bueno, hay tarea, hay tarea. hay tarea. Un road trip, un Nos road vamos de road trip. Cuéntanos un poquito entonces en cuándo empieza, ¿verdad?, a crearse esta transición de ser una posibilidad para ti. Los certámenes en mi vida. Pues no fue muy joven, fue a mis 19 años. O sea, yo, para quienes no sepan, yo me dediqué al deporte y a mis estudios desde que, bueno, a los estudios desde que entré en kinder, pero me refiero siendo estudiante atleta desde que tengo 10 años, desde que entré a 4º grado. Wow. Y desde ese momento yo no paré de jugar voleibol hasta que me gradué de bachillerato en la universidad. Que me becaron y toda la dinámica. Y siempre esa fue mi identidad. Ya. Era donde me sentía cómoda, era donde pues tenía el talento, sobresalía, me estaba yendo bien. Pero sí, y antes fuera de cámara estaba mencionando que también a mí siempre como que me llamaba la atención las artes, particularmente la música. Yo pertenecía al coro de mi iglesia en Patillas. Mira, qué interesante. En por Patillas. mucho tiempo. En Patillas, Viviana, que no ha sido. On the list. Así es, mucho tiempo yo estuve en el coro de mi iglesia, me encantaban las artes, yo veía a los músicos, veía a las personas que dibujaban, Bello. a los actores, a las actrices y de verdad me encantaba apreciar el arte. Sin embargo, nunca tuve la oportunidad ni de tomar ningún tipo de clases, ni desarrollarme en ese aspecto. Pues porque no tenía el tiempo. O sea, mi vida era estar en una cancha Atleta. o en un salón de clases. No había Claro. espacio para más nada. Así que cuando yo me gradué de bachillerato, ahí ya los acercamientos eran tantos. Voy a ir un poquito para atrás, estando en el bachillerato en el 2018 específicamente. A mí se me acercan, de todas estas veces que se me habían acercado para invitarme a estar en certámenes, en el 2018 se me acercan una vez más para participar en el Miss Teen World Puerto Rico. Ok. Era un certamen de adolescentes, que tú puedes participar desde que tienes, creo que 14 años hasta 19. O sea, Y un tú range estabas de en edad, el borderline. y yo estaba ahí, exactamente. Y yo digo, bueno, tengo el apoyo porque era una persona que se me acercó, iba a ser parte del equipo de trabajo, me iba a ayudar a conseguir todo lo que yo necesitaba. Tengo ese apoyo, mi familia me apoya. Y en ese momento en específico, había ocurrido recientemente lo del huracán María. El huracán María creo que fue en el 2017. 17, ajá. Así que cuando a mí me hacen ese acercamiento, que fue en el 2018, el voleibol estaba como en una pausa en la universidad, se había atrasado, porque las canchas, bueno, la dinámica del huracán María, ya ustedes saben, todo se atrasó, y tenía el espacio en mi agenda por primera vez para algo diferente que no fuera estudiar o estar en deporte. Y yo dije, bueno, pues no tengo nada que perder, me están Bueno, apoyando. Nosotras hubiésemos hecho lo mismo. Dale, apúntame. Yo dije, bueno, ya me han dicho esto toda una vida, me lo han dicho toda una vida, let's just, Vamos a tratarlo. why not, vamos a Claro. tratarlo, sin ninguna expectativa. Y yo- siento que haberlo escuchado tanto te iba a dar intriga en algún punto de tu vida, decir, concho, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese Claro. intentado? Sí, yo dije, bueno, pero realmente sí recuerdo estar bien clara que nada más lo hice porque tenía el espacio en mi agenda. Exacto. Porque Ajá, si ajá. lo mío era el voleibol. Claro, y que fue un proceso más donde te invitaron. O sea, te dijeron, Sí. oye, tenemos esto, te vamos a apoyar. O sea, que tampoco era como que tú hiciste toda una estrategia para llegar ahí. O sea, Sí. fue como. Estaba fácil. It Orgánico. was there. O sea, sí, Exacto. exacto. Estaba ahí. Claro, ya cuando estoy dentro, pues mucho sacrificio, Claro, mucho, claro. se tuvo que hacer mucho esfuerzo, pero sí yo decía, bueno, tengo el espacio, todavía soy joven, vamos a intentarlo, y Me además encanta. es el Miss Teen, o sea, todavía es teen, como que no es nada en serio. Así yo estaba. Y pues me di la oportunidad, y recuerdo que yo estaba siempre, el dueño del concurso cuenta mucho esta historia porque yo digo que sí primero, estoy unos días y después me quería quitar.
never mind, pensándolo Esto no bien. era lo que yo pensaba. De hecho, tengo una anécdota bien curiosa que estando en los talleres, en los concursos suelen dar talleres, ¿verdad? Para prepararte en distintas áreas, tocar distintos temas, llevan distintos recursos. Y yo recuerdo ir a este primer taller y atleta al fin, pues para mí me dicen, es un concurso, pues tienes que ir linda, pues yo voy, me puse mis taquitos, ya para mí eso era por el taco. ¡Wow! Me boté. Me puse mis taquitos, yo tenía... Dándolo todo con el taco. recuerdo que me puse un skinny jean y una blusa que era como de florecita. Yo me sentía Girly hallada, como AF. decimos en el mundo de los certámenes, hallada, dándolo todo. Entonces, y el pelo, recuerdo que lo tenía así secado, como lo tengo ahora mismo, lo tenía más largo, secado como que al aire libre, un maquillaje bien sencillito que me lo hice yo misma. Yo me sentía regia. Cuando yo llego a ese taller y Nada. yo veo... Me ha pasado, y yo me veo que identifico. las compañeras tenían El las bondo. las pestañas que llegaban así al... Yo estoy exagerando que llegaban al cielo. Tenían las pestañas, el pelo con extensiones, un traje de brillo así. Y yo, What? where am I? La mega producción. Yo, where A mí me da am I? risa porque yo estaba hablando el otro día de que a mí, ya todo el mundo está que si el filler y el botox y, oye, yo apoyo todo, pero llega un punto donde, porque tú lo haces, yo lo voy a tener que hacer porque a mí me pasó, yo no me ponía base, yo no me ponía mucho maquillaje, Ok. empecé a ir a las bodas y en las fotos todo el mundo bien bello, yo ahí que sí, con mi blush y un poquito de eyeliner y yo no, me tengo que maquillar un poco más y ahora con este tema de los fillers y el botox, de momento tú ves a todo el mundo que se ven niños y yo ahí normal, sin nada. Entonces yo digo, llega un punto que you have to step it up. No, o sea, yo sé, amor Yo todavía propio, estoy en la balance. resistencia. Sí, mano, Sí. pero llega un punto que uno dice, concho, es que está complicado verse así al lado de toda esta gente. Me imagino que entonces eso fue lo que sintió Algo Carla así. cuando Eso es lo que llegué. me imagino, yo jurando Totalmente. que lo dio todo y de momento que sí. Bueno, me marcó tanto que es que recuerdo exactamente Claro. el día, la ropa que yo tenía, y ver a las otras compañeras, te digo, y yo, oh my God, ¡Ey, ok, rayos! ahora estoy Subcultura, entendiendo. subcultura. Sí, o sea, yo no, ok, nada, y entonces poco a poco pues fui entendiendo ya para el próximo taller, pues recuerdo que, ¿verdad? Con el equipito que yo tenía, que realmente era, o sea, algo que se estaba haciendo por amor al arte, o sea, todo el mundo Claro. estábamos Un hobby, buscando, ajá, y pues fuimos a ciertas boutiques, buscamos la manera de hacer estas colaboraciones desde ese entonces, y pues ya para el próximo taller estaba ahí un poco más elevada el outfit, toda la cosa, y fui aprendiendo las reglas del juego, y le digo así porque como siendo atleta, yo comencé a ver el certamen como una disciplina más, Wow. como una disciplina diferente, al igual que está el voleibol, está el baloncesto, está el tenis de mesa, todos los deportes, el fútbol, el softball, y yo decía, ok, pues el certamen es una disciplina más, yo necesito entender las reglas porque competir, yo sé. Yo soy Wow. atleta. Claro. En esencia, yo soy competidora porque yo vengo del deporte y a mí me gusta ganar. Si yo voy a entrar a una competencia es para dar lo mejor de mí. Yeah. Pero, claro, entonces comencé a verlo desde ese esquema, ¿me entiendes? Lo veo como un deporte, explíquenme bien las reglas, con qué tengo que cumplir, vamos allá. Wow. Esa fue la primera conexión que yo hice con los certámenes. ¿Qué pasa? Ya les mencioné que al principio yo tenía todas estas o sea, contradicciones, muchas cosas que no me hacían sentido de los certámenes, particularmente por lo que les expliqué de cómo que competir por quién es más bella. Entonces, yo decía, bueno, si yo voy a estar aquí, yo necesito entender o que algo me permita a mí sentir que yo estoy aquí por mucho más que simplemente mi Un físico. Y ahí es que conozco que las reinas, parte importante de estar en un certamen es que tú tengas tu labor social. Y ahí cuando yo conozco eso, yo dije, ok, esto es lo mío. Por ahí nos vamos. Correcto. Ahí disculpen. sí lo diste todo. Exactamente. Ahí sí podía darlo todo bien. Exacto. Y yo cuando me enteré de eso, de que parte importante de ser reina, en aquel momento, ¿verdad? Esa era la palabra que yo más usaba, ya en el presente me gusta más decirle embajadoras, pues
era la labor social. Y yo decía, me encanta, porque yo de manera innata siempre he sido bien activista. Y siempre he sido bien vocal con lo que creo, con lo que apoyo, con mis posturas, ya sean a nivel social, bueno, en todos los aspectos. Así que cuando conocí eso, ahí yo dije, ok, este es mi Nos propósito estando en esta plataforma y yo le voy a dar el giro que yo desee. Me Wow. encanta. Pues me encanta que hayas encontrado tu propósito en algo diferente. Yo siempre digo, yo juego tenis y yo siempre digo que competir es fuerte. O sea, es no solamente el reto de crear una destreza, es no solamente crear una destreza y después como debatirla con otra persona, ¿verdad? Porque tú juras que estás jugando brutal hasta que te ponen a alguien que juega brutal al frente y es como yo manejo, ¿verdad? De sentirme súper segura en un momento a sentirme insegura cuando estoy enfrentando una contraparte que juega súper bien. Es también el ambiente competitivo, no es lo mismo jugar que jugar cuando tú estás compitiendo. O sea, el efecto de competir cambia la energía, cambia lo que uno siente por dentro, los stakes, especialmente en los certámenes donde hay dinero, donde hay equipos de personas, ¿sabes? Tú no solamente representas a ti, ¿verdad? Claro. Dentro de la disciplina, sino Claro. enfrentas a, o sea, todas estas personas que están ahí dándolo por ti. Y luego el aspecto de la audiencia que percibe el juego. O sea, a mí me pasó hace poco que jugué un juego en Guayama y gente muy apasionada. Y yo como que, cállense, quiero jugar. Pero obviamente si nos llevamos de ese deporte, que en tu caso lo habrás sentido con el voleibol, al certamen de belleza es completamente igual. Tal vez se percibe un poquito diferente, pero es como tú dices, una disciplina casi atlética. Pero, mano, todo lo que juzgan es tu persona. O sea, Sí. completamente. Tú entras con la mejor perspectiva a este certamen. ¿Qué enfrentas? ¿Qué ves? Porque tú tienes tu propósito, tú vas con tu misión. Pero cuando tú llegas, ¿qué enfrentas? Bueno, primero quiero hacer énfasis en lo que mencionaste de esa mente competitiva. Para mí, ambas cosas es un performance, ¿verdad? Cuando Claro. tú compites y estás en el deporte, es un performance. Cuando estás en escenario, también, al igual que las artes escénicas, son un performance. Así que es como, de hecho, ahora mismo Estamos en performance. Es un Este performance, es claro. el sacarla performing, ¿verdad? Porque Ya. tengo Claro. cámaras ahí apuntando hacia acá. No soy la misma que cuando estoy quizás en mi hogar, en Claro. mi intimidad. Y eso, de hecho, para mí es una de las cosas que me apasiona. Recientemente comencé mi práctica en psicología deportiva y es una rama Súper. bien bonita que decidí adentrarme a ella precisamente por las experiencias de vidas que he tenido, porque entender la mente de competidora, entender las distintas aspectos que pueden surgir como la ansiedad precompetitiva, cuando tú tienes que ejecutar y perform bajo presión. No es fácil. Y estoy segura que todas nos podemos identificar porque todas estamos performing de alguna manera Sí, sí. en distintos escenarios. Es verdad. Así que nada, eso, Yo- ¿verdad? Una nota me ahí al encanta. calce. Yo siempre digo que todas las personas tenemos como diferentes personajes, tenemos diferentes versiones y yo no soy la misma que cuando estoy en mi rol de mamá, que cuando estoy en mi rol de terapeuta, cuando estoy en mi rol de speaker, ¿verdad? Cuando estoy aquí con ustedes compartiendo. Hay una esencia que traspasa todas y Total. yo creo que nos pasa a todas las personas. Hay una esencia de nosotras que se mezcla ahí, pero coincido en que hay un performing en cómo estamos ejecutando el Claro. rol en el que estemos. Yeah. Por ejemplo, Vivi, que tiene sus dos mundos, tiene su mundo de Live Whispers y su trabajo corporativo. Entonces, eso, hay la esencia de Vivi está ahí, pero Claro. en cada lugar es un personaje. 100%. Es una versión diferente. Y Gracias por traerlo. Qué bueno que me mencionas eso, porque ahora atándolo con lo que me preguntas, con qué me encuentro, algo que se habla mucho, y yo aprendí a hacer la diferencia entre la palabra personaje y la palabra alter ego. Porque cuando pensamos en personaje, ahora yo también, ¿verdad? Que me he adentrado un poco en el mundo de la actuación, pues el personaje, ahora suelo describirlo, y que entiendo que vamos por la misma línea, el personaje es algo totalmente diferente a tu persona. Exactamente. Ah. La reina y la embajadora, al igual que quizás Carla la atleta, para mí son unos alter egos. Mantienen esa esencia que tú mencionas, Ya. pero entonces preferí llamarle alter ego y lo aprendí en el mundo de la actuación porque ya personaje tiene
ese personaje tiene una historia de vida y un contexto totalmente Totalmente. diferente a quien yo soy. Y entro en un espacio bien diferente. Sí. El alter ego, Es así como que, una leve modificación versus un personaje, correcto. una modificación Carla la completa. reina encanta. es mi alter ego. Carla la atleta es otro. Carla la estudiante de psicología en práctica es otra. Carla la así, actriz. Carla la actriz es otra totalmente. O sea, y me encanta, yo me lo disfruto. O sea, es una experiencia bien bonita. Cuando llego a los certámenes, me encuentro con muchas cosas lindas, como lo que te mencioné de la labor social, muchos retos. Particularmente porque yo vengo con como les dije, mis posturas bien claras, mis ideas bien claras. Y cuando en el aspecto, cuando comienzan a señalarte y a decirte, tienes que cambiarte esto, tienes que arreglarte esto, tienes que ahora hablar de esta forma, tienes que vestirte de esta forma, tienes que caminar de esta forma. Y entonces yo tuve mis roces. Claro. ¿Quién no? Tuve como que sí, tú sabes, tuve mis situaciones en el sentido de que como que quiero entender las reglas del juego, pero a la misma vez con lo que yo me sienta cómoda. Claro, don't push it. Ajá. Claro, setear tus límites. Correcto. Y yo podía diferenciar, por ejemplo, el aspecto de caminar, para mí eso era parte del performance en escenario. Y para mí está brutal, es una de esas técnicas, al igual que cuando tú tienes que aprender a sacar en el voleibol o atacar en el voleibol, pues entonces en el escenario el caminar es una técnica. Y el proyectar las miradas, la sonrisa, cuándo vas a mirar esta cámara, cuándo vas a mirar a la otra, qué emoción tú quieres proyectar. Eso es parte de la técnica y empecé a verlo desde esa perspectiva. No es que me están cambiando, sino que esta es parte de ese performance que hay que hacer para competir. Pero ya cuando se trataba, por ejemplo, de mi cuerpo, cuando se trataba, sí, de aspectos físicos, pues yo era de las candidatas que mostraba quizás un poco más de resistencia, a diferencia quizás de otras. Y yo decía, mi cuerpo es mi templo. Mi cuerpo, en mi cuerpo mando yo. Bello. Y entonces, ya quizás a través de los años, ¿verdad? Yo estuve en 3 certámenes a nivel internacional, porque en ese Miss Teen World, cuando entré sin nada de experiencia, llegué a ganar uno de los títulos. Viajé a El Salvador a representar a Puerto Rico. Luego en el 2021, cuando llega la pandemia, hay muchos concursos que no se dieron. Y ya me conocían de mi experiencia en el Teen Mundial y en el Teen World acá en Puerto Rico. Y el director del certamen de aquí, de Puerto Rico, de Miss Supranational, me llama para decretarme como la reina de Puerto Rico porque no se estaba celebrando, simplemente era como que toma la corona y represéntanos. Y yo en el 2021 me surgió esa oportunidad, fui a Polonia a representar a Puerto Rico en el Miss Supranational. Y ya, ahí llegué segundo lugar. Luego fue que entré al Miss Universe Puerto Rico y ya el resto es historia, ¿verdad? Que terminé, interesante, mi primer concurso internacional fue en El Salvador y mi último concurso internacional fue en El Salvador también. Wow, Que curiosidad, the whole sí, circle. causalidades, ¿verdad? Que se dan en la vida. Pero sí, fueron muchos retos que enfrenté, específicamente ese Ya. que mencioné. Y yo creo que lo más importante es que me mantuve, pues, fuerte. No fue fácil. Recuerdo estar en espacios en donde yo a veces sentía que era la única abogando. Por algo que para ti tal vez era como obvio o como que why doesn't anyone else Sí. want this? Sí. Yo recuerdo, por darles un ejemplo, o sea, para mí era bien chocante y mi autoestima no estaba, mi autoestima no estaba quizás en el mejor lugar, pero tampoco era que estaba muy debilitada. Pero cuando a ti te empiezan a decir y a señalar, yo, por darles un ejemplo, y no estoy diciendo en todos esos años, donde estando en los certámenes, yo recuerdo que me decían, tus orejas son muy paraditas. La nariz se le puede hacer un retoque. No sé, y por ahí la lista, y me seguían Era señalando. como pinpoint. Me seguían señalando. Entonces, creaban complejos. Donde no habían. Nunca mis orejas habían sido un problema.
Yo ni me había fijado en mis orejas. El otro día, en Vanessa y yo hablamos de que nuestras orejas son bien chiquitas. Y lately las veo bien chiquitas. O me pasa igual, como que alguien dice, ay, ¿tienes algo en la nariz? Y de momento no puedo no verlo. No puedo. Sí. Así Que mismo es como es. cuando te dicen, tú has visto un carro, un volque amarillo, y de momento tú ves los volques en todos lados. Porque tú Exactamente. pones tu mente y ahí ya La tú tendrás... wire a eso. Ujú. You make it hyper aware a todas estas cosas. Y cuando es un volque amarillo, no le hace daño a nadie. Pero cuando tú te estás mirando al espejo Claro. y tú tienes que caminar y actuar y ser este alter ego con tanta confianza, es difícil. Es Sí, difícil. sí. Y algo que he tenido el privilegio de conversar con Carla es como cuando tú asumes una postura como la que asumió Carla en representar a Puerto Rico en Miss Universe, se vuelve una figura pública y las personas se creen con la autoridad Sí. de decirte que venga desde un espacio amoroso o no, no Olvídate, lo sabemos, no nos pero, interesa. pero sienten el derecho y personas que a lo mejor tú ni siquiera conoces, porque Claro. vamos, si te lo dice tu mejor amiga, qué sé yo, pues uno lo coge de donde Sí. viene, pero wow, es heavy. Sí, a mí me chocaba que quizás personas que nunca uno había conocido en la vida y como que lo primero que te dicen es, están evaluando. Ajá. Y pues uno, a mí me costó mucho en ese aspecto como que entender, ¿verdad? El espacio, la comunidad y, y verdad, y que yo quiero hacer la salvedad, no todos los que pertenecen a la comunidad de los certámenes pues parten desde ese espacio Claro. o de esa premisa. Pero sin lugar a dudas, yo que he tenido la oportunidad de compartir con tantas mujeres embajadoras que han estado en los certámenes, cuando tocamos estos temas nos podemos identificar, Claro. nos podemos entender. Claro. Y hasta yo siento que es bien, y por eso yo lo hablo. Ya yo no vuelvo a competir. Ya, o sea, para mí el Miss Universo Fue el tope. fue mi... Creo que es el tope. Sí, totalmente. Y cuando, ya que estoy en este otro lado, hay muchas jovencitas que quieren estar quizás en la Claro. misma posición que yo, que quieren tener la oportunidad de ser embajadoras de Puerto Rico, que quieren estar en certámenes y cada año se llena la cuota. O sea, es un espacio donde de verdad muchas mujeres jóvenes llegan. Entonces, para mí es bien importante como alguien que ya pasó por ese proceso, que sepan que si sienten que en algún momento una incomodidad, ¿verdad? Con lo que se vive en el espacio, pues que no están solas. Claro. Y que es importante que utilicemos nuestra voz, es importante que nos empoderemos, que reconozcamos que si nosotras queremos estar en ese espacio, pues bello, porque nosotras le damos nuestro sentido y nuestro propósito. No podemos permitir que, ¿verdad? Como que quieran quizás controlar cómo lo vamos a hacer. Porque nosotras somos dueñas de nuestra propia historia. Y para mí es bien importante cuando, ¿verdad? Yo en el Miss Teen World yo sigo yendo como tallerista, Sí. como recurso. Y también estuviste el año pasado en Miss Universe. Exactamente, exacto. En el Miss Universe Puerto Rico fui una de las talleristas. Y me encanta ser bien vulnerable y hablar sobre las experiencias que he tenido, porque sé cómo se siente y sé cómo se siente y sentirse como sola, como Ya. que Dios mío, nadie está hablando esto, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo Claro. que va a pasar? So, obviamente, pues sí se va viendo que como que hay un cambio, ¿verdad? La manera en que tú ves estos certámenes. Y a nivel social yo creo que ha cambiado un poquito el estigma, ¿verdad? Las preguntas que se hacen, el que la mujer ahora pues muestran, soy ingeniera y hago esto, soy Claro. profesional y hago esto. So, de mi perspectiva, yo sí estoy viendo que hay como un shift, Totalmente. pero de tu lado, cuando, o sea, tú qué sientes, son más las personas que están hablando, que están exigiendo, ¿verdad? Que se vea esto desde otra perspectiva, o todavía hay como que un gap en esos cambios. Pues yo siento que sin lugar a dudas las mujeres que entran a este espacio, la mayoría, ¿verdad? La mayoría de las mujeres que entramos a los certámenes hoy día es porque estamos buscando una plataforma para darnos a conocer, para llevar un mensaje, para hacer networking. O sea, realmente es un espacio muy poderoso para desarrollarte como persona. Y tú luego poder hacer lo que tú quieras con esa plataforma que tú obtienes en el proceso. Y hablando de eso, Carla, hemos hablado de tu propósito, tu mensaje, tu labor social,
pero no la hemos nombrado. Y yo creo que entonces está Sí. súper atado con el propósito de, Sí. de esta conversación. Cuéntanos cuál es esa labor social y cómo entonces tú la unes a querer exponerla desde la plataforma que te da Miss Universe o los certámenes en general. Pues desde el 2021 yo comencé un proyecto que se llama Comencemos a Sanar. Y desde ese espacio, no solo yo, pero muchas personas también se unieron para llevar el mensaje, ¿verdad? De la importancia de cada individuo, comenzar su proceso de sanación. Y lo llamé así por mi propia historia de vida, ¿verdad? Porque para yo llegar a estar aquí sentadita hoy hablándoles de todo lo que he vivido, pues sí me he tenido que dedicar tiempo y espacio para sanar muchas heridas de mi niñez, para poder realmente creer en que tengo todo el potencial para hacer lo que yo quiera, ¿verdad? En esta vida, para literalmente yo digo como estoy reparenting myself, o estoy Wow. volviendo como a criarme de alguna manera, sanando esa niña interior, porque siento que desde ahí es que nace como todo, inclusive mi propósito y todo lo que hago en la vida. Así que Comencemos a Sanar nace de esa historia. Y comenzamos a llevar distintas, por ejemplo, talleres de inteligencia emocional, talleres de yoga como autocuidado. Yo como maestra de yoga pues llevaba a distintas escuelas públicas y privadas en el área sureste de Puerto Rico. Llevábamos, por ejemplo, también servimos, ¿verdad? Como un espacio donde, como respuesta a situaciones de desastres cuando llegan pues huracanes, terremotos, identificábamos quizás una comunidad que necesita ayuda y llevamos esa ayuda. Y así, desde el 2021, ese fue mi proyecto. Y era era esa labor social de las cuales les hablé al principio, cuando yo me di cuenta como que, mira, las reinas hacen esto. Y es parte importante de la evaluación de una reina o una embajadora. Pues yo lo hice a mi fuerte. Y si tú preguntas en la comunidad de los certámenes cómo me identifican a mí, estoy segura que dentro de esa descripción el fuerte de Carla es su labor social. El fuerte de Carla es su mensaje. El fuerte de Carla es lo que comunica. Y siempre, ¿sabes? Me he identificado con eso. Pero obviamente está la parte de deportista competitiva, que yo decía, este es mi fuerte, pero yo también voy a dominar la pasarela, yo voy a Claro, dominar la proyección, vamos a jugar el la juego. presencia escénica y todo eso. Y yo entrenaba para de Claro. verdad elevar el juego en ese espacio también y ser un todo. Me encanta. Me encanta escuchar todo esto porque es ese behind the scenes, Claro. ¿verdad? Y definitivamente tanto en los certámenes como en donde sea que tú vayas, es bien importante que tú conectes con un valor, con un propósito. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque las cosas se ponen difíciles. Y va a llegar un momento donde no importa si es en la pasarela o si es en tu práctica de psicología o si es en el negocio familiar o en el podcast, van a haber momentos donde uno se cruza y si tú tienes bien claro cuál es tu propósito, todo se puede como Claro. manejar. Claro, tenemos más capacidad para poder aferrarnos y buscar las destrezas, aprender, ajustarnos. O sea, si ese propósito yo creo que conecta contigo, con tus valores, puede ser lo que nos motiva cuando la motivación no esté, cuando la cosa se Exactamente. ponga difícil. Y no todo el mundo tiene claridad sobre sus valores, por ejemplo, de esa guía. Yo siempre digo que los valores es como la gran nube, que de ahí entonces surgen nuestras metas a largo plazo, a mediano, a corto plazo y lo que nos lleva a accionar día a día y que cuando eso no está alineado se siente incómodo. Yeah. Y claro que vamos a ser inconsistentes y no nos vamos a mover. Qué bonito, Carla, poder escuchar que detrás de todo esto y uniéndolo al principio de la conversación, como todas hemos tenido relaciones difíciles con nuestro cuerpo, con nuestra esencia, pudiste darle un giro tan poderoso a tu carrera dentro de los certámenes de belleza. Sí, y yo creo que yo siempre he dicho que los certámenes tienen muchas cosas poderosas, bonitas, muy, ¿sabes? Que producen muy productivas realmente.
pero siempre, y en todos los talleres yo los digo, y en mis entrevistas siempre los he dicho, siguen siendo un espacio que tienen áreas para mejorar. Claro. Y yo creo que yo siempre hacía como esta analogía de los certámenes. Yo decía, en los certámenes, quienes tienen el poder somos las mujeres que entramos a ellos. Porque sin nosotras, el espacio no es nada. Y entonces yo hacía la analogía de los pueblos y los estados. O sea, cuando yo soy bien, me encanta los temas sociales, me encanta estudiar la historia, la política. Y cuando yo hago esa analogía de el pueblo, para mí es quien siempre tiene el poder. Y es importante nosotros usar ese poder, abogar por lo que entendemos que es correcto, alzar nuestra voz y denunciar lo que entendemos que no está bien. Y de esa misma manera, nosotros los puertorriqueños más que nadie, yo creo que podemos decir cómo es que hemos podido evidenciar ese poder que tenemos. Así que lo mismo yo lo veo en el mundo de los certámenes. Qué bello. Nosotras las mujeres y las jóvenes que entramos al espacio somos las que tenemos el poder. Así que si hay algo que sabemos que queremos mejorar para el bien de nosotras, que el espacio es para nosotras. Así que hay que adueñarse de eso. Si de verdad hay jóvenes y chicas que están pensando entrar o han estado y quieren continuar, yo creo que hay que empoderarnos cada vez más con esa narrativa, ¿verdad? Con ese discurso de que no porque quizás hay alguien diciendo esto, cómo es y cómo debe hacerlo, es bien importante mantenerse abierta, ¿verdad? Yo siempre fui muy buena estudiante, pero con mi criterio propio. Claro, muy bien. As it should be. As it should be. Exacto. Te pregunto, ¿qué te llevas positivo de los certámenes? Mencionaste que tiene muchas cosas súper buenas y tiene áreas de oportunidad. ¿Qué es lo bueno? Las personas, te voy a ser bien transparente. Claro. Yo digo, es que yo no entiendo, como que me parece que sigo desde ese criterio de, es un juicio at most físico, ¿verdad? Porque sí, pues, en la labor social y tú, pues, fuiste una persona que le diste más énfasis a eso. Pero, ¿qué tú como persona, cuando tú te vas, qué tú te llevas que además de, pues, que la gente te conozca, el networking, conocer tantas mujeres espectaculares, qué tú te llevas de deep inside que te ha hecho mejor persona desde que estás en ese espacio? A mí los certámenes me han permitido conocerme más que cualquier otro espacio. Cuando tú entras a una plataforma de belleza y cuando tú, por ejemplo, vas a tu entrevista de jurado, entrevista de personalidad, la primera pregunta que te hacen es, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Y yo no sabía contestar esa pregunta. Y entonces, a mí los certámenes casi como que me obligaron a sentarme conmigo misma, a yo hacerme todas estas preguntas, a yo definir ese propósito, definir mis valores, estar clara de cuál es mi postura en una cosa y la otra, cómo defenderlo. O sea, me invitó a estudiarme en todo el sentido de la palabra. Y eso, pues, me da una fuerza y me da un poder como, ¿sabe? Como nunca. Es decir, me permitió tener como norte, ¿verdad? Hacia dónde, entonces, quién yo soy en este mundo y hacia dónde voy. Y es bien interesante porque yo creo que nadie se imanaría que un espacio como un certamen te puede permitir y te invitaría a yo no hacer me algo esperaba como esa eso. respuesta. Sí. Y pues por lo menos, y claro, tengo que ser bien honesta, yo creo que quizás cada, ¿verdad? Contestaría diferente. Correcto. Y cada una tiene su historia. Y yo creo que eso también es lo más lindo para mí. Y además, tengo que añadir algo. Además de conocerme y adentrarme, ir hacia adentro cada vez más, los certámenes también, lo más lindo o de las cosas más hermosas es que te permite conectar con mujeres increíbles que tú al final terminas con tantas amistades, tantas conexiones. Ahora mismo yo te puedo decir que yo tengo una amiga en España, que es Atenea Pérez, la quiero muchísimo. Shout out. Tengo una amiga en Sudáfrica, tengo amigas en Indonesia, tengo amigas en toda Europa, en toda Latinoamérica. Sí. O sea, y conexiones reales, conexiones genuinas, mujeres de todas las carreras que tú te puedas imaginar, o sea, abogadas, ingenieras, actrices, filmmakers, cineastas, de todo.
todo chulo. lo que tú te puedas imaginar, tú lo encuentras en ese espacio, particularmente en el Miss Universo. Fue cuando quizás viví eso y que... O sea, yo era de las que estaba en todas las mesas. Yo estaba en la mesita de las europeas, después iba para la mesa de las el Eso seríamos continente nosotras. africano. For Sí, sure. yo estaba en todas. Yo quería conocerlas a todas. También yo era bien intencional en conectar, por ejemplo, con las caribeñas. Porque nosotras, como puertorriqueñas, ¿verdad? Y por nuestra situación colonial a veces nos sentimos como bien enajenadas con el resto del Caribe. Y yo cuando iba a estos certámenes internacionales, yo era bien intencional en conectar con las representantes del resto del Caribe y al sol de hoy siguen siendo amigas con Jamaica, con British Virgin Islands, con ¿cómo te digo? La de Haití, República Dominicana y todas las islas. O sea, yo decía, ustedes y yo tenemos más en común de lo que nos imaginamos y a veces por el contexto social, histórico, cultural, pues pensamos que no, Yeah. y nos sentimos bien lejos. Yeah. Y por eso yo digo que en los certámenes uno lleva su esencia. Yeah. Ajá. Uno lleva su propia, por decirlo así, como que agenda, ¿me entiendes? Yeah. Tú llevas tu propio propósito. Yo voy a usarlo hacia mí, a mi manera, como a mí me funcione, para yo alcanzar lo que yo quiera. Es un trampolín, Me encanta. realmente. Me encanta. Obviamente, pues muchas personas que nos estarán escuchando, ¿verdad? Tal vez no han tenido la experiencia que tú has tenido, pero todos pasamos por este pasillo, ¿verdad? Donde tenemos que conectar con nuestra identidad, donde nos hacen estas preguntas difíciles o donde simplemente queremos salir de donde estamos y tenemos que entonces definir hacia dónde nos movemos. El tema del amor propio, la autoestima, uno que es bien complicado. ¿Qué particularmente en ese tema tú le pudieses dar una herramienta, un tip a las personas que nos escuchan cuando la crítica está, ya sea física o ya sea de tu profesionalismo o de un valor personal, ¿verdad? Claro. ¿Cómo tú o qué tú tienes en tu toolbox que te hayas llevado a esta experiencia que puedas compartir con los que nos escuchan? Yo recuerdo una vez que a mí me preguntaron, ¿y cómo tú te sientes en un espacio con mujeres tan bellas alrededor tuyo? ¿Cómo tú te desenvuelves con tantas mujeres bellas alrededor tuyo? Y yo, honestamente, cuando yo las miro a los ojos, yo miro mucho más que simplemente lo que estoy, ¿verdad?, viendo por fuera. Yo trato de mirar su alma, trato de mirar su esencia, trato de mirar su personalidad, sus valores, cómo me trata, cómo trata a los otros. Y honestamente, en ese proceso yo redefiní la belleza. La belleza, y cuando tú vienes a ver la mayoría de las embajadoras que triunfan a lo último, y tú las conoces, tú sabes que, o sea, te das cuenta que es mucho más allá de lo que vemos en la televisión, en las fotos, en los videos bien bonitos que vemos en Instagram. Es mucho más que eso. Así que una de quizás la mentalidad que me ayudó a navegar en ese espacio y proteger mi, ¿verdad? Mi bienestar, mi autoestima, era siempre tener presente que yo era mucho más que la parte física, al igual que todas las mujeres que me acompañaban en ese espacio, porque yo decía, al igual que yo, que vengo con mi propia historia, que soy esa joven patillense, que tengo ambas partes de mi familia que son de Patillas, que vengo de ese pueblo lejos de la metro, que soy atleta, que me encantan las artes, que me encanta la historia, que me encanta la filosofía, que me encanta la psicología y todas estas cosas que a mí me fascinan. Al igual que yo tengo esta historia, cada una de ellas también la tiene. No la conozco, el trabajo es ese. Darnos Claro. la oportunidad de conocerlo y entender que ahí hay un ser humano. Y entonces, pues para mí, esa mentalidad de entender que la belleza y redefinirla y entender que la belleza es mucho más profundo que lo que vemos por fuera, pues yo, por más críticas, por más críticas, por más juicios que pasaran, pues yo sabía quién yo era en este mundo. Me y no había nada que encanta. podía Wow. como que arrebatarme eso de mis love manos. that. Qué Amo, bonito. amo. Y Sí. puedo dar fe porque conozco que ahora mismo, luego de pasar esta experiencia y manejar todos estos retos, ayuda a otras embajadoras a prepararse
¿cómo es que tú le llamas? Autocuidado para embajadoras, así es. Autocuidado para embajadoras de Claro, belleza. porque Sí. uno de los valores que compartimos es esta búsqueda de promover la salud mental y el bienestar. Entonces yo creo que, como ella dijo al principio, su vulnerabilidad hace accesible poder relacionarte con la historia y en poder llevarte para poder construir. Obviamente las personas que nos están escuchando probablemente se están llevando mucho de esta conversación, y también sé que las reinas y las embajadoras que te escuchan en esos talleres que tú das probablemente se lleven mucho más. Sí, y lo sé porque se me acercan muchas. Luego de que, ¿verdad? Doy un taller, hablo, comparto mi historia. Muchas se me acercan y ahí es donde yo reafirmo, ok, estoy haciéndolo bien. Aunque sé que quizás lo que yo comunico puede incomodar a muchos, porque estoy retando una norma Claro. que lleva establecida por mucho tiempo. Pero yo digo, no, yo estoy aquí para cuidar de las mujeres que entran en el espacio y de las jóvenes que entran a estas plataformas, y que ellas sepan que son dueñas de su proceso, que ellas sepan que son dueñas de su cuerpo, de su historia, punto. Y que es importante, como yo os digo que yo seré y siempre seré una estudiante eterna, es importante escuchar. Yo creo que no es descartar eso. Es importante escuchar, educarnos, abrirnos, a flexibilizarnos, ok, vamos a ver. Pero entonces, que nunca olvidemos que nosotros tenemos una intuición muy poderosa, que tenemos una mente y una capacidad de utilizar toda esa información que nos están dando para entonces analizar y decir, ok, esto sí me pertenece, esto sí resuena conmigo, esto me funciona, esto lo dejo hacia un lado. Y continuamos. Me encanta porque siento que a pesar de que no necesariamente la jornada de todo el mundo es, ¿verdad?, el mismo camino que el tuyo, es un reflejo de donde estamos todos. El bienestar tiene mucho que ver con el ambiente en el que nos rodeamos. El bienestar es impactado por cada pieza, ¿verdad?, de tu día, de las personas que te hablan, las conversaciones que tienes. Y aunque tú estés en el espacio más crítico, más eyes on you, más detallado, más superficial, lo más importante para uno superar, ¿verdad?, estos espacios que pudiésemos llamar tóxicos o complejos o críticos, ¿verdad?, podemos crear un espacio bien lindo que no conecte con nuestra identidad. Nosotros podemos traer nuestro propósito a cualquier espacio. Nosotros podemos definir la belleza, el éxito, todo de la manera que nosotros creamos, ¿verdad? Y cuando nosotros definimos bien claro quiénes somos y bajo qué lente juzgamos la sociedad, siento que creamos una realidad y un ambiente que nos persigue a todos lados de una manera bien bonita y bien saludable. Así que estoy beyond honored de escucharte, de saber que hay mujeres como tú que están en estos espacios creando estas realidades para muchas personas y siendo casi que como ese primer proyecto, esos pioneros, ¿verdad? En cómo la gente empieza a definir el espacio de la belleza y el espacio de la belleza interior, que me parece aún más importante. Me encantó. Sí, yo estoy súper honrada. Habían partes de la historia que conocía, otras no. Y sé que Carla trae mucho a la conversación. Sé que la parte espiritual de Carla, el tema con la gratitud, el autocuidado, sé que hay mucho más que pudiéramos conversar. Pero por hoy, porque ya el tiempo se nos agota, creo que las personas que nos escuchan se llevan una conversación honesta, transparente y sobre todo inspiración para empezar a mirar más hacia adentro y menos hacia cómo nos vemos afuera. Gracias, Carla, por compartirnos tu historia y la inspiración que desde un espacio vulnerable y bonito. Gracias a ustedes. Yo creo que también es la primera vez que me siento, o sea, la primera vez luego del proceso del Miss Universo, que puedo sentarme, que puedo hablar un poco quizás más en detalle sobre lo que viví durante ese tiempo. Así que para mí también vale mucho el estar aquí y el espacio. Así que gracias. Ojalá y se repita. Ay, sí, cuando tú Part quieras. Bueno, déjenos en los comentarios, nos envían Exacto, mensajes la traemos de nuevo. para traerla de nuevo, Así. claro que sí. Sí, que se me quedó, olvídate. Hay demasiada información. Gracias a todos, sí. Carla. Si la gente que te está escuchando quiere seguirte, quiere conocer un poquito más, ¿dónde te consiguen? Bueno, en mis redes sociales me consiguen como Carla con K. Veníamos hablando de eso.
Sí. Ok, Carla Guilfú. Y Guilfú, Guilfu, en todas las plataformas. Así me Buenísimo, consiguen. buenísimo. Gracias a todos por sintonizar otro episodio de la temporada 10 del Life Whispers Podcast, Wellness Whispers, y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.